Radios de acción, la forma real de medir dónde influye un jugador en el campo. No es cuánto corre, es cómo ocupa el espacio, cómo impacta el juego y cómo controla su zona. Entender esto puede cambiar tu manera de analizar el fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Analítica XG. El día de hoy vamos a hablar de los radios de acción, una herramienta que todo analista debería dominar. Y digo dominar porque no se trata solo de hacer gráficos bonitos. Se trata de poder responder preguntas concretas como ¿en qué zona del campo realmente un jugador actúa? ¿Está cumpliendo su rol o se mueve fuera de su zona? ¿Cómo demuestro con datos que un extremo participa poco en la creación o que un mediocampista cubre demasiado terreno? Esas son algunas preguntas que vamos a responder hoy. Así que vamos para allá. Vamos a entender un poco de lo que es o qué representan los radios de acción. Básicamente, el radio de acción nos va a mostrar en qué zona del campo un jugador realmente participa. No se trata únicamente de dónde inició, sino de dónde realmente influye dentro del campo. A través de esto nosotros vamos a identificar 3 puntos claves: la influencia del juego, la movilidad que tuvo el jugador y el impacto que genera territorialmente. De esta manera vamos a obtener una visión mucho más dinámica del comportamiento de X jugador. Hasta ahí claro, ¿verdad? Perfecto. Ahora, veamos cómo esto se aplica en la parte táctica. Por ejemplo, si un jugador se mueve dentro de la zona donde fue designado por el entrenador, está respetando la estructura táctica, ¿correcto? Pero ¿qué sucede si este jugador empieza a moverse constantemente hacia otras zonas, hacia otras áreas del campo? Aquí ya viene una señal de desorden táctico. Y precisamente aquí es donde hablamos de disciplina posicional. El jugador mantiene el espacio que le corresponde para dar equilibrio al equipo o deja zonas descubiertas. Con el radio de acción podemos responder a esa pregunta de forma visual e inmediata. Si vamos un paso más allá, podemos entender el balance del sistema completo. Porque si un jugador se desplaza demasiado fuera de su zona, otro compañero tiene que cubrir ese espacio, ¿verdad? Si nadie lo hace, el equipo pierde estabilidad y puede ser vulnerable porque está dejando un espacio realmente libre para que el otro equipo pueda intentar atacar por ahí. Lo que antes eran intuiciones que se tenía o que asumía el entrenador, hoy lo podemos comprobar y medir y demostrar con datos. Y esto nos lleva al último punto: el rol táctico de cada jugador. ¿Estarán de acuerdo conmigo que pueden existir jugadores que jueguen en la misma posición, pero pueden tener comportamientos distintos? Uno puede quedarse en la zona, puede mantener el orden, puede ser un poco más defensivo, mientras que el otro jugador, aunque está en la misma, puede tener otras responsabilidades. Puede moverse más, puede progresar hacia adelante y ser mucho más participativo en el ataque. Es aquí donde el radio de acción nos va a permitir identificar estos patrones entre uno y otro jugador, si realmente se cumple o no. Al final no se trata solo de la posición que nosotros escribimos o lo estructuramos en un papel o en la pizarra en este caso, sino también del impacto real que este tiene dentro del funcionamiento del equipo. Listo, vamos directo al código, lo que nos interesa, ¿ok? Pero ojo, no se asusten. Yo sé que va a parecer
mucho código, pero la idea aquí es entender lo que realmente nos importa y al final dar la interpretación a los gráficos, ¿ok? Entonces, la primera parte, las librerías, ya lo sabemos, son todas estas las que vamos a utilizar. En este bloque 1, en el bloque de configuración, aquí vamos a tener 5 campos, los cuales ustedes van a poder modificar si quieren analizar de otro jugador, de otra liga o un partido en concreto. Aquí vamos a meter mano. ¿Listo? Entonces, si se fijan, aquí tenemos el jugador Mohamed Salah, el equipo Liverpool, el ID de la competición, la temporada y el ID del partido. En esta ocasión yo le dejo con None porque me interesa analizar toda la temporada que hizo Mohamed Salah. ¿Ok? Entonces, en este caso, si quisiera cambiar, analizar un partido en específico, lo que tengo que hacer aquí es buscar el ID del partido, reemplazarlo y con eso ya analizamos un partido específico. ¿Ok? Si no recuerdan cómo hacerlo, en videos anteriores mostré cómo podemos sacar todas estas variables, tanto de la competición, de la temporada, los partidos, etc. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué sigue después? Simplemente hacemos el proceso de obtener la competición. Todo lo que hemos venido haciendo lo vamos a seguir reutilizando aquí. Entonces descargamos los eventos que existen y a la final imprimimos una lista de jugadores. ¿Por qué imprimo la lista de jugadores? Simplemente lo hago para ayudarme. En este caso pues nos podemos ayudar si no sabemos el nombre del jugador, porque muchas de las veces hay que poner todo el nombre del jugador, tanto nombres y apellidos, ¿ok? Entonces, por eso, si no queremos mostrar esto, simplemente comentamos estas líneas aquí y con eso ya no se muestra. ¿Listo? Vamos ahora al bloque 2. El bloque 2 básicamente es la preparación de los datos. Una vez que ya descargamos todos los eventos en el proceso anterior, vamos a hacer una separación clave. Vamos a hacer a dividir para que nos muestre por un lado los pases y por otro simplemente los remates. ¿Ok? Entonces de esa manera vamos a identificar nosotros tanto remates que ocurrieron dentro del área y remates fuera del área. Y lo que les decía, los pases generados por el jugador. En el final, igualmente, hago un print de la información que yo necesito o que es relevante para mí analizar. En este caso, podemos ver aquí remates totales 6. Dentro y fuera del área se realizaron 3 remates respectivamente. ¿Y cuántos pases totales dio el jugador? Nos muestra aquí 132. Ojo, en toda la temporada que estamos analizando, ¿ok? No es solamente un partido. Ojo con eso. Listo, ahora sí vamos al bloque 3. El bloque 3 ya viene a ser la gráfica. En esta parte, el primer gráfico hemos dividido en 3 gráficos, ¿ok? El primero simplemente mostraremos los remates, el segundo la parte de los pases y el tercero la combinación de los dos. ¿Listo? Entonces en este primer bloque el gráfico solamente nos va a mostrar los remates, tanto dentro y fuera del área. Entonces lo vamos a identificar y lo vamos a poner de diferente color. Color rojo para remates dentro del área y color naranja para los remates fuera. Si ustedes quieren cambiar la parte del color, igualmente lo pueden hacer aquí en esta línea de código. Aquí cambia. ¿Listo? Perfecto, hasta ahí. Listo el bloque 3. Vamos a graficar. Y miren, esto es lo que obtenemos de nuestra gráfica, de nuestro primer gráfico, que simplemente nos muestra los remates. Si nos fijamos acá ya tenemos 3 remates desde fuera y 3 dentro del área. Miren, y los 3 remates de fuera básicamente están en la zona 14, en la zona
de mucho peligro, y más cuando uno es delantero, saber realizarlo es de mucha importancia para un equipo. Listo, hasta ahí, ¿ok? Vamos con el siguiente bloque. Este bloque, en cambio, nos va a mostrar solamente los pases que dio el jugador. ¿Okay? Toda la parte, toda la zona que el jugador, en este caso Salah, cubrió durante toda la temporada. Si vemos aquí el polígono azul, representa la zona de influencia real del jugador. Lo que vemos aquí claramente, lo que podemos concluir es que Salah no es un jugador, no es un extremo estático. El gráfico lo que nos dice es que Salah busca tener movilidad por casi todo el campo ofensivo. No solamente eso, sino que también, miren, baja, trata de pedir balón, combina y miren, aquí aparece por distintas zonas. Su presencia va mucho más allá de solamente estar estático en un sitio recibiendo o esperando recibir el balón. Ahora, en el bloque 5. Este ya es la combinación tanto del primero como del segundo gráfico. Si queremos ahorrarnos, simplemente los quitamos, tanto el gráfico 1 y el 2. Y podemos quedarnos solamente con este último, que es la compilación de todo. ¿Listo? Yo lo hice más que nada para que ustedes puedan entender cómo salen los procesos y cómo podemos unirlos al final para tener un solo gráfico. Y lo que va a representar es... Miremos acá. Perdón. Este gráfico tiene lo que son los remates, tanto los remates que son dentro y fuera de la cancha, y a su vez también combina todos los pases que hizo el jugador. Acá es donde nosotros, o más bien, donde cobra sentido el gráfico y la interpretación que nosotros vamos a hacer. Entonces, si vemos acá con Salah específicamente, vemos que cubre muchísimo terreno en el campo. Sus remates, si nos fijamos, como ya lo habíamos dicho, aparecen en una zona muy compacta y en una zona realmente peligrosa para hacer daño al rival. No remata desde cualquier lado. Si tuviéramos remates de otros puntos, pues nos saldría, pero aquí vemos claramente que no remata desde cualquier lado. Llega muy bien posicionado a la zona donde realmente causa peligro y realiza sus remates. Ya vemos aquí, obviamente podemos comparar con otro jugador. Si ponemos a otro, bueno, luego lo vamos a hacer en el ejemplo, ¿ok? Si cambiamos acá el nombre del jugador, miren, si ustedes cambian o modifican aquí el nombre del jugador, vamos a ver otro gráfico y podemos ahí distinguir las habilidades, no, las características, perdón, de los jugadores, en este caso de los que estamos analizando, de los delanteros. Aquí en este último bloque, en el bloque 6, simplemente vamos a resumir en números lo que ya confirman las imágenes, ¿ok? Entonces, miremos acá. Tenemos, ¿cuántos remates totales hizo Salah? 6. 3 dentro del área y 3 fuera. 50% tanto fuera y dentro del área. Ahora, 132 pases fueron los que realizó Mohamed Salah durante toda la competición. Y miren acá, esto es algo muy importante también, que es el ratio de los pases y de los remates. Tiene 22-1. Significa un ratio de 22 pases por cada remate, indicando que Salah participa mucho en la combinación. Es muy es un jugador que busca apoyar, que busca crear, pero asimismo es muy selectivo a la hora de definir.
No remata simplemente por rematar. Elige el momento cuando está en mejor posición para hacerlo y así ocasionar mayor peligro para su rival. Básicamente esto es todo el código que nos va a permitir realizar un análisis profundo de un jugador durante una temporada. Ojo, y no solo eso, como les dije, si cambiamos acá la parte esta, podemos tener ya otro análisis. Ya no por la temporada, las características del jugador, sino ser un poco más específico en previo a un partido o después de un partido. Entonces todo ese abanico de opciones tenemos para realizarlo, ¿ok? Listo, déjenme abrir por acá, quiero mostrarles otra forma igual. Listo, miren. El objetivo es el mismo, los radios de acción, ¿ok? Pero ahora vamos a ser un poquito más específicos. En el anterior tenemos la opción de escoger un solo partido o la temporada completa como lo vimos, ¿verdad? En este caso, pues simplemente va a ser un partido en específico. Pero aquí he puesto una opción diferente. Miren, ¿qué tipo de análisis vamos a hacer? Tenemos el primer análisis solamente pases, el segundo recuperaciones, el tercero tiros y el 4 errores, ¿ok? Vamos a ir viendo uno por uno aquí para que ustedes vean la diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, voy a cambiar cualquier cosa en la parte de configuración, ustedes cambian. ¿Quieren analizar otro jugador? Cambiamos aquí el nombre. ¿Queremos analizar otro partido? Cambiamos aquí. Ahorita el ID de este partido corresponde a la Copa Mundial 2022, ¿ok? Es lo que estamos analizando ahorita. Entonces vamos con el primero. ¿Ok? Vamos a ver la gráfica. Listo, ya tenemos el gráfico. Miremos acá. El primero es un radio total de pases. ¿Cuántos pases dio este jugador en un partido específico? Entonces vemos acá el total de pases de Messi fue de 60 pases, ¿verdad? Si nos fijamos, el radio o en este caso el polígono que forma los puntos, nos damos cuenta que su zona de pases cubre desde el centro hasta la banda derecha en campo rival, utilizando más la zona ofensiva, la zona de finalización, 3/4 de cancha hacia arriba. Miren, ¿ok? Entonces este tipo de gráficos nos permitirá a nosotros entender qué tanto territorio, qué tanto espacio, qué tanta es el área que ocupa cierto jugador en mi estructura de juego. ¿Ok? Ahora vamos a probar el segundo. Venimos acá, cambiamos, colocamos 2. En este caso, lo que vamos a ver acá son las recuperaciones. Miren, ya está el gráfico aquí. Ok, miren, ¿qué tenemos acá ahora? El radio de presión, las recuperaciones que realiza un jugador, en este caso en específico. Messi, 7 recuperaciones. Messi vemos que no ejerce mucha presión para recuperar el balón. Y cuando lo hace, pues trata de hacerlo en la zona de finalización, donde se ve que tiene más influencia. Ahora, este tipo de gráficos, ¿en qué nos ayuda a nosotros? Pues con esto nosotros podemos medir el trabajo defensivo de un jugador. Si el radio es pequeño o está lejos del área rival, significa que el jugador no presiona directamente. Entonces ahí ya podemos identificar si tenemos dentro de los 11 de la alineación y hay jugadores que no me muestran este tipo de recuperaciones, tenemos para hacer cosas, para hacer algunos cambios o ajustes en el entrenamiento o poner un poquito más de mano dura. ¿Ok? Vamos, sigamos aquí. Vamos con el tercero.
Vamos a cambiar acá. Vamos a poner 3. Y vamos a ejecutar. Veamos qué nos muestra el gráfico. Si nos fijamos ahora, este gráfico es de finalización. ¿Cuántos remates realizó el jugador? Veamos. Analicemos aquí. Miren, ¿cuántos remates hizo Messi en este partido en específico? Y si vemos en dónde lo realiza, también ya nos da un indicio, ¿verdad? Es una zona muy compacta dentro de la zona 14 y mire, dentro del área igualmente realiza los remates. Entonces, ahora, este tipo de visualización nos va a ayudar a nosotros a saber si un delantero, en este caso estamos analizando al delantero, ¿no? Entonces, si un delantero llega bien posicionado o dispara desde cualquier lado desesperadamente. Un radio pequeño y siempre que esté próximo al área rival nos va a indicar o vamos a tener nosotros el indicio de que es una llegada que produce peligro, llegadas de calidad. No son remates simplemente es por rematar o deshacerse del balón. ¿Listo? Eso nos da a entender este gráfico con un radio pequeño. Si tuviésemos un radio grande que muestre la figura, pues ya podemos sacar las conclusiones de que ese delantero, no sé, probablemente se desespera o no tiene buen control, no se posiciona bien y simplemente controla y remata por donde le salga. Entonces ya pues se puede tomar medidas en ese sentido. ¿Listo? Vamos con el último gráfico. Vamos acá. Vamos a cambiar, vamos a ejecutar, vamos a poner el número 4, perfecto. Listos. Miren, tenemos el radio de error, es decir, los pases fallidos. En el ejemplo que estamos usando vemos que Messi tuvo 11 pases errados. Y miren dónde. Sus fallos ocurren en el campo rival, básicamente en la zona de finalización. Y ya con esto pues nosotros podemos identificar dónde está perdiendo el balón nuestro jugador. Y ojo, que esto si analizamos al rival es información sumamente importante y es una clave para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos si un jugador pierde mucho la posición ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de presionar ahí para que pierda el balón y nosotros poder recuperar. Pero si lo dejamos jugar libre, pues va a ser diferente. Entonces, ya esto pues nosotros le pasamos al cuerpo técnico, lo compartimos y pues se tomarán las medidas al respecto. Ya sea a favor para mejorar a nuestro jugador o en este caso cuando analizamos a otro rival, tomar cartas en el asunto. Listo, hasta ahí. Básicamente pues como resumen entre algunas de las ventajas que podemos tener cuando nosotros utilizamos esta herramienta de radios de acción, está no solamente para la parte del cuerpo técnico sino también para la parte del scouting, para la parte de cuando se quiere tomar decisiones de comprar a un jugador o debemos tener a veces el entrenador o la parte encargada de tomar las decisiones de las contrataciones piden un jugador con tales características. Vamos con el ejemplo que vimos de Salah. Si yo sé que Salah para la siguiente temporada va a ser contratado por otro club, yo necesito un jugador que tenga esas mismas características porque es el jugador que estaba funcionando dentro de mi estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con esto? Empiezo a analizar a los diferentes jugadores, a los diferentes perfiles y voy a hacer una comparación. Si yo ya tengo que Salah tiene mucho radio de acción, ocupa mucho el espacio para buscar combinaciones,
y cuando es el momento de definir lo hace desde las zonas específicas para generar peligro, listo. Busca un jugador que sea similar o parecido a eso. No voy a buscar un jugador donde mi radio de acción me muestre que el jugador no se mueve, que simplemente espera recibir el balón y disparar. O que también uno de los delanteros que estoy buscando veo que me muestra mucha dispersión en sus remates, entonces no me va a cumplir dentro de mi sistema, ¿verdad? Entonces ya con eso pues podemos explorar, por decir, la mejor opción de contratación. Ok, y con eso sería todo. Antes de cerrar, no quiero dejar de lado mencionar que no nos olvidemos cuando realizamos el análisis individual o análisis, en este caso, de toda una temporada. Los dos son enfoques diferentes que debemos distinguir, ¿verdad? Con una temporada pues vamos a tener el patrón real de un jugador. ¿Listo? Es decir, vamos a poder definir, nos va a servir para la parte del scouting, vamos a definir perfiles tácticos, respaldar decisiones para cierto tipo de fichaje que el equipo requiere. Y ahora, analizar un partido en concreto o contra un rival, pues nos va a dar más detalle de cómo se comporta mi jugador frente al rival. O también analizar al rival y cómo se comportan sus jugadores y por dónde yo puedo encontrar huecos para poder explotar y ser mucho más agresivo. Cada enfoque tiene su momento. Simplemente hay que saber cuál usar. Y pues eso ya va a ser parte de un trabajo en conjunto del club. Y nada, con esto llegamos al fin del video. Y si te gustó el contenido, dale like y no olvides suscribirte para no perderte lo que se viene. Cualquier duda o comentario, pues puedes dejarlo en el link de abajo. ¿Listo? Gracias y hasta la próxima. En el próximo video veremos los XG por tramos. No solo importa cuánto generas, sino cuándo lo haces. Analizaremos los momentos claves del partido y cómo cambian el resultado. No te lo pierdas en Analítica XG.